Nunca imaginé que un martes cualquiera cambiaría el rumbo de mi vida y el de mi empresa para siempre. Me llamo Carlos Mendoza, y soy el dueño de Tecnovisión, una de las compañías de software más grandes de Barcelona. Llevo 20 años construyendo este imperio desde cero, y me enorgullezco de conocer cada engranaje de mi negocio. O al menos, eso creía hasta esa mañana. Estaba en mi oficina en el piso 30 del edificio más alto del distrito financiero, revisando los informes mensuales como de costumbre. El sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando mi escritorio de caoba. Tomé un sorbo de mi café mientras pasaba las páginas del informe financiero. De repente, algo llamó mi atención. Una discrepancia en los números, pequeña pero evidente para alguien tan meticuloso como yo. Esto no puede ser, murmuré para mí mismo, frunciendo el ceño. Volví a revisar las cifras, comparándolas con los meses anteriores. Definitivamente, algo no cuadraba. Había un déficit inexplicable en uno de los departamentos. No era una cantidad alarmante, pero lo suficientemente significativa como para despertar mis sospechas. Llamé a mi asistente, Marta, por el intercomunicador. Por favor, tráeme los informes financieros de los últimos 6 meses, le pedí. Mientras esperaba, mi mente empezó a dar vueltas. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Quién podría estar detrás de esto? Marta entró con una pila de carpetas. Aquí tiene, señor Mendoza, dijo, dejándola sobre mi escritorio. ¿Necesita algo más? No, gracias, Marta. Eso es todo por ahora, respondí, ya sumergido en los documentos. Pasé las siguientes horas escrutando cada número, cada transacción. A medida que profundizaba, un patrón comenzó a emerger. Las discrepancias siempre parecían estar relacionadas con el departamento de logística y suministros. Y había un nombre que aparecía constantemente, Juan Ramírez. Juan era uno de mis empleados más antiguos. Llevaba con la empresa casi desde sus inicios. Siempre lo consideré un hombre honesto y trabajador. Verlo potencialmente involucrado en algo turbio me dejó un sabor amargo en la boca. Decidí observarlo más de cerca. Durante los siguientes días, presté especial atención a sus movimientos en la oficina. Juan parecía el de siempre, puntual, eficiente, siempre con una sonrisa para sus compañeros. Pero ahora, con la sospecha clavada en mi mente, empecé a notar pequeños detalles que antes pasaba por alto. Como se ponía nervioso cuando alguien se acercaba a su computadora. Las llamadas que hacía en voz baja desde su teléfono personal. Las largas horas que se quedaba después de que todos se hubieran ido. Una tarde, mientras todos se preparaban para irse a casa, me quedé en mi oficina, observando a través de las persianas. Vi a Juan salir último, como de costumbre. Pero esta vez, llevaba una bolsa grande que nunca antes le había visto. La ansiedad me carcomía. ¿Estaba robando suministros de la oficina? ¿Documentos confidenciales? La idea de que Juan, a quien consideraba casi como familia, pudiera estar traicionándome, me dolía más de lo que quería admitir. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en confrontar a Juan directamente. Pero algo me detenía. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había una explicación inocente para todo esto? No quería arriesgarme a acusar injustamente a un empleado leal y perder su confianza. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a un viejo amigo, Alejandro, que trabajaba como investigador privado. Nos encontramos en un café discreto en el centro de la ciudad. Carlos, amigo mío, que te trae por aquí, me saludó Alejandro, dándome un abrazo. Me senté frente a él, sintiéndome incómodo por lo que estaba a punto de pedir. Alejandro, necesito tu ayuda. Es un asunto delicado. Le expliqué la situación, las discrepancias en los informes, mis sospechas sobre Juan. Alejandro me escuchó atentamente, tomando notas en su libreta. Entiendo tu preocupación, Carlos, dijo finalmente. Puedo seguir a Juan, documentar sus movimientos fuera de la oficina. Pero, ¿estás seguro de que quieres llegar a esto? Dudé por un momento. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Pero la imagen de Juan saliendo con esa bolsa misteriosa volvió a mi mente. Sí, estoy seguro.
necesito saber la verdad. Alejandro asintió. De acuerdo. Empezaré mañana mismo. Te mantendré informado. Los días siguientes fueron una tortura. En la oficina, actuaba con normalidad, pero cada vez que veía a Juan, sentía una mezcla de culpa y sospecha. Por las noches, esperaba ansioso los informes de Alejandro. El primer informe llegó 3 días después. Juan tenía una rutina bastante normal, iba al trabajo, a veces se detenía en el supermercado de camino a casa, pasaba las tardes en su apartamento. Nada sospechoso. Pero entonces, una semana después, Alejandro me llamó emocionado. Carlos, creo que hemos descubierto algo. Me contó que Juan había hecho una visita a un barrio marginal en las afueras de la ciudad. Llevaba la misma bolsa grande que yo había visto en la oficina. Alejandro lo siguió hasta un edificio destartalado, pero no pudo entrar sin levantar sospechas. ¿Qué crees que está haciendo allí?, pregunté, mi mente imaginando todo tipo de escenarios. No lo sé, pero ha ido allí 3 veces esta semana. Siempre con la bolsa llena y sale con ella vacía. Mi corazón se hundió. ¿Estaba Juan vendiendo información de la empresa? ¿Suministros robados? ¿Se había involucrado con gente peligrosa? Gracias, Alejandro. Sigue investigando, le dije, sintiendo un nudo en el estómago. Esa noche, sentado en mi estudio en casa, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, tomé una decisión. No podía seguir así. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba haciendo Juan. Al día siguiente, esperé hasta que Juan salió de la oficina. Lo seguí en mi coche, manteniendo una distancia prudente. Tal como Alejandro había dicho, Juan se dirigió al barrio marginal. Vi cómo estacionaba frente al edificio destartalado. Con el corazón latiendo fuertemente, aparqué mi coche y esperé a que entrara. Luego, reuniendo todo mi valor, me acerqué al edificio. La puerta estaba entreabierta. Podía escuchar voces en el interior. Con cuidado, me deslicé dentro, ocultándome en las sombras. Lo que vi a continuación cambiaría mi vida para siempre. La decisión de contratar a Alejandro como investigador privado no fue fácil. Sentía que estaba traicionando la confianza de Juan, un empleado que había estado conmigo desde los inicios de Tecnovisión. Pero las discrepancias en los informes financieros y ese comportamiento sospechoso me tenían al borde de la paranoia. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Alejandro comenzó su trabajo al día siguiente. Me prometió informes diarios y una discreción total. No te preocupes, Carlos, me aseguró. Soy un profesional. Juan no sabrá que lo estamos siguiendo. Los primeros días fueron frustrantes. Los informes de Alejandro no revelaban nada fuera de lo común. Juan seguía su rutina habitual, salía de casa a las 7:30 de la mañana, llegaba a la oficina puntualmente a las 8:15, almorzaba en la cafetería de la empresa. Y regresaba a casa alrededor de las 18:30. Nada sospechoso. Tal vez me estoy volviendo loco, pensé una noche, mientras releía los informes en mi estudio. Quizás todo tiene una explicación inocente. Pero entonces, recordaba las discrepancias en los números, la bolsa misteriosa, y mi instinto me decía que algo no cuadraba. Fue al 5.º día cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes. Alejandro me llamó temprano en la mañana, su voz cargada de emoción. Carlos, anoche Juan hizo algo diferente, me dijo. Después del trabajo, condujo hasta el barrio de La Verneda. Es una zona bastante deprimida de la ciudad. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hizo allí?, pregunté, temiendo la respuesta. Entró en un edificio viejo, casi en ruinas. Llevaba esa bolsa grande que mencionaste. Salió 1 hora después, y la bolsa parecía vacía. Mi mente comenzó a girar. ¿Estaba Juan vendiendo información confidencial? ¿Drogas? ¿Se había metido en algún lío con la mafia local? Sigue observándolo, le dije a Alejandro. Necesitamos más información. Los días siguientes fueron una tortura. En la oficina, intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que veía a Juan, mi corazón se aceleraba. Lo observaba interactuar con sus compañeros, siempre amable y profesional.
¿Cómo podía ser el mismo hombre que se escabullía por las noches a barrios peligrosos? Una semana después de la primera visita a la Verneda, Alejandro me informó que Juan había vuelto al mismo lugar. Esta vez, logró seguirlo más de cerca. Entró en el mismo edificio, me contó Alejandro por teléfono. Pude ver a través de una ventana rota. Había mucha gente dentro, Carlos. Parecían personas sin hogar. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Personas sin hogar? No era lo que esperaba escuchar. ¿Qué hacía Juan allí?, pregunté finalmente. No pude ver muy bien, pero parecía que estaba distribuyendo algo. Comida, tal vez. O ropa. La gente hacía fila para acercarse a él. Colgué el teléfono, más confundido que nunca. Si Juan estaba ayudando a personas necesitadas, ¿por qué lo mantenía en secreto? ¿Y de dónde sacaba los recursos para hacerlo? Decidí que necesitaba más información antes de confrontar a Juan. Le pedí a Alejandro que intensificara la vigilancia. Quería saber cada movimiento, cada detalle. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Alejandro me informaba de visitas regulares de Juan a diferentes barrios marginales de Barcelona. Siempre con la misma rutina, llegaba con la bolsa llena, pasaba 1 o 2 horas en el lugar, y se iba con la bolsa vacía. He logrado hablar con algunas personas en esos barrios, me dijo Alejandro en uno de nuestros encuentros secretos en un café del centro. Todos hablan maravillas de Juan. Lo llaman el ángel de la Verneda. Dicen que lleva años ayudándolos. Años. La palabra resonó en mi cabeza. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Tan desconectado estaba de lo que sucedía en mi propia empresa? Pero aún quedaban preguntas sin responder. Si Juan estaba haciendo obra social, ¿por qué no decirlo? ¿Y de dónde sacaba los recursos? Las discrepancias en los informes financieros seguían ahí, como una espina clavada en mi mente. Una noche, mientras cenaba solo en mi ático con vistas a la ciudad, tomé una decisión. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que Juan hacía. La vigilancia a distancia ya no era suficiente. Alejandro, le dije por teléfono, necesito que me avises la próxima vez que Juan vaya a uno de esos lugares. Voy a seguirlo yo mismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carlos, ¿estás seguro? Podría ser peligroso. Esos barrios no son como a los que estás acostumbrado. Estoy seguro, respondí con firmeza. Necesito verlo con mis propios ojos. La oportunidad llegó 3 días después. Era viernes por la tarde cuando Alejandro me llamó. Juan acaba de salir de la oficina. Lleva la bolsa grande. Creo que se dirige a la Verneda. Sentí un nudo en el estómago, pero ya no había vuelta atrás. Tomé mi chaqueta y las llaves del coche, y salí de mi oficina a toda prisa. ¿Se va temprano hoy, señor Mendoza?, me preguntó Marta, mi asistente, con sorpresa. Sí, tengo un asunto personal que atender, respondí vagamente, sin detenerme. Conduje siguiendo las indicaciones de Alejandro por teléfono. A medida que me adentraba en la Verneda, el paisaje urbano iba cambiando. Los edificios modernos y las calles limpias del centro daban paso a bloques de apartamentos envejecidos y callejones llenos de grafitis. Lo veo, dije a Alejandro cuando divisé el coche de Juan estacionado frente a un edificio decrépito. Voy a acercarme. Ten cuidado, Carlos, me advirtió Alejandro. Llámame si necesitas ayuda. Aparqué mi coche a cierta distancia y esperé. Vi a Juan salir del edificio y volver a entrar varias veces, siempre cargando cajas o bolsas. Parecía estar preparando algo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi a Juan entrar en el edificio con la última caja. Era mi oportunidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, salí de mi coche y me acerqué al edificio. La puerta estaba entreabierta. Podía escuchar voces y movimiento en el interior. Tomé una respiración profunda y entré. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento. El interior del edificio había sido transformado en una especie de comedor social improvisado. Había mesas largas llenas de gente, principalmente ancianos y familias con niños. En un rincón, vi a Juan sirviendo sopa de una olla grande.
Me quedé paralizado en la entrada, observando la escena. Juan se movía entre las mesas, saludando a la gente por su nombre, preguntando por sus familias, ofreciendo palabras de aliento. Su rostro mostraba una calidez y compasión que nunca había visto en la oficina. De repente, una mujer mayor se acercó a mí. «¿Viene a cenar, señor?» «Aún queda sitio en aquella mesa», me dijo con una sonrisa amable, señalando un rincón. No supe qué responder. En ese momento, Juan me vio. Su rostro palideció, y por un instante, vi miedo en sus ojos. Pero luego, enderezó los hombros y se acercó a mí. «Señor Mendoza», dijo, su voz temblorosa pero firme. No esperaba verlo aquí. Nos quedamos mirando el uno al otro en silencio, el bullicio del comedor improvisado como un telón de fondo surreal. Tenía 1000 preguntas en la punta de la lengua, pero solo pude articular una. «¿Por qué, Juan?» Juan miró a su alrededor, a la gente comiendo y conversando, y luego volvió a mirarme. «Porque alguien tenía que hacerlo, señor. Y porque puedo». En ese momento, una niña pequeña se acercó corriendo a Juan. «Tío Juan», exclamó, abrazando sus piernas. «¿Me cuentas un cuento hoy?» Juan sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Claro que sí, Maite. Después de la cena, ¿vale?» La niña asintió feliz y volvió corriendo con su familia. Juan la siguió con la mirada, y luego se volvió hacia mí. «Señor Mendoza, sé que debo una explicación. Y estoy dispuesto a darla. Pero, ¿podríamos hablar después de la cena?» «Estas personas cuentan conmigo». Asentí, todavía aturdido por todo lo que estaba presenciando. «Por supuesto, Juan. Tómate tu tiempo». Me quedé allí, observando cómo Juan volvía a su labor. Lo vi servir platos, consolar a un anciano que lloraba en silencio, ayudar a una madre a alimentar a su bebé. Cada acción, cada gesto, mostraba una dedicación y un amor que me dejaron sin palabras. Mientras esperaba, comencé a hablar con algunas de las personas allí. Escuché historias de vidas destrozadas por la crisis económica, de familias luchando por sobrevivir día a día. Y en cada historia, Juan aparecía como un rayo de esperanza, un ángel guardián que no solo les daba comida, sino también dignidad y respeto. «Don Juan nos salvó la vida», me dijo un hombre mayor, sus ojos brillantes de gratitud. «Cuando perdí mi trabajo y no podíamos pagar el alquiler, él nos ayudó a encontrar un lugar temporal y nos trajo aquí. Gracias a él, mis nietos no se han ido a la cama con hambre ni un solo día». A medida que pasaba el tiempo y escuchaba más historias, la realidad de lo que Juan había estado haciendo comenzó a tomar forma en mi mente. No era un ladrón ni un criminal. Era un héroe silencioso, un hombre que había decidido usar sus recursos y su tiempo para hacer una diferencia real en las vidas de los más necesitados. Finalmente, cuando la última persona se fue y Juan comenzó a limpiar, me acerqué a él. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que hacer, pero las palabras parecían inadecuadas. Juan me miró, cansado pero tranquilo. «Supongo que querrás saber cómo empezó todo esto», dijo. Asentí, incapaz de hablar. Juan suspiró y se sentó en una de las mesas vacías, indicándome que hiciera lo mismo. «Todo comenzó hace 5 años», empezó. «Mi hermana menor, Lucía, perdió su trabajo y su casa. Tenía 2 hijos pequeños y no tenía a dónde ir. Los acogí en mi casa, por supuesto, pero me di cuenta de que había muchas más personas en su situación, personas que no tenían a nadie que los ayudara». Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. «Empecé trayendo comida a este barrio los fines de semana. Al principio, era solo para unas pocas familias. Pero la necesidad era enorme, y pronto me di cuenta de que no era suficiente». «¿Y las discrepancias en los informes financieros?», pregunté, recordando lo que me había llevado a investigar en primer lugar. Juan bajó la mirada, avergonzado. «Lo siento mucho por eso, señor Mendoza. Sé que estuvo mal, pero comencé a usar parte del presupuesto de suministros para comprar comida y artículos de primera necesidad. Trabajaba horas extras sin cobrar para compensarlo, pero supongo que no fue suficiente». Me quedé en silencio, procesando todo. Juan continuó: «Entiendo si quiere despedirme.
Lo que hice fue un abuso de confianza. Pero por favor, le pido que no cierre este lugar. Estas personas dependen de esta ayuda. Lo miré, viendo no al empleado que creía conocer, sino al hombre compasivo y valiente que tenía frente a mí. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas y de mi empresa. Juan, dije finalmente, no voy a despedirte. De hecho, creo que Tecnovisión tiene mucho que aprender de ti. Después de esa mañana reveladora en el comedor comunitario, regresé a mi oficina con una nueva perspectiva y un propósito renovado. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas por responder y decisiones importantes que tomar. Sabía que transformar a Tecnovisión en una empresa con un fuerte componente de responsabilidad social no sería fácil, pero estaba determinado a hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Pasé horas encerrado en mi oficina, investigando sobre fundaciones corporativas, programas de responsabilidad social empresarial y modelos de negocios sostenibles. Quería hacer las cosas bien desde el principio. Una tarde, mientras estaba sumergido en mi investigación, Marta, mi asistente, entró a la oficina con una expresión de preocupación. «Señor Mendoza», dijo, «los miembros de la junta directiva están preguntando por usted. Ha notado que ha estado distraído últimamente. Están preocupados por el rumbo de la empresa». Suspiré profundamente. Sabía que este momento llegaría. «Gracias, Marta. Por favor, programa una reunión con la junta para mañana a primera hora. Es hora de compartir nuestros nuevos planes». Esa noche, casi no pude dormir. Sabía que lo que iba a proponer sería un cambio radical para Tecnovisión, y no todos estarían de acuerdo. Pero las imágenes de las personas en el comedor comunitario, sus historias de lucha y esperanza, me daban la fuerza para seguir adelante. A la mañana siguiente, entré en la sala de juntas con determinación. Los rostros que me recibieron eran una mezcla de curiosidad y preocupación. Tomé una respiración profunda y comencé: «Señoras y señores, sé que han notado cambios en mi comportamiento últimamente. Hoy estoy aquí para explicarles por qué y para proponerles una nueva dirección para Tecnovisión». Les conté todo, mis sospechas iniciales sobre Juan, la investigación, el descubrimiento del comedor comunitario y el impacto que había tenido en mí. Vi cómo sus expresiones cambiaban de la confusión a la sorpresa y, en algunos casos, a la incredulidad. «Lo que Juan ha estado haciendo», continué, «es extraordinario. Ha demostrado un nivel de compasión y dedicación que deberíamos aspirar a emular como empresa. Por eso, propongo que creemos una fundación corporativa dedicada a combatir la pobreza y la falta de vivienda en nuestra ciudad». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Finalmente, María Álvarez, una de las directoras más veteranas, habló: «Carlos, entiendo tu admiración por lo que Juan ha hecho, pero ¿has considerado las implicaciones financieras de esto? Somos una empresa de tecnología, no una organización benéfica». Asentí, anticipando esta objeción. «Lo he considerado, María. De hecho, he estado investigando sobre cómo otras empresas tecnológicas han implementado programas de responsabilidad social con éxito. No solo es lo correcto moralmente, sino que también puede beneficiar a nuestra empresa a largo plazo». Les mostré estudios que demostraban cómo las empresas con fuertes programas de responsabilidad social tendían a tener empleados más comprometidos, mejor reputación pública y, en muchos casos, mejores resultados financieros a largo plazo. Además, añadí, propongo que nombremos a Juan como director de esta nueva iniciativa. Nadie conoce mejor las necesidades de la comunidad que él. Esta propuesta generó aún más debate. Algunos miembros de la Junta argumentaron que Juan no tenía experiencia en gestión de fundaciones. Otros expresaron preocupación por cómo se vería nombrar a alguien que había estado usando recursos de la empresa sin autorización. Escuché todas las objeciones con atención, pero me mantuve firme en mi posición. «Entiendo sus preocupaciones», dije. «Pero les pido que consideren esto. Juan ha estado gestionando este programa por su cuenta durante años, con recursos limitados y bajo una presión inmensa. Imaginen lo que podría lograr con el apoyo adecuado». La discusión se prolongó durante horas. Hubo momentos en los que pensé que no lograría convencerlos. Pero finalmente, después de mucho debate y negociación, la Junta acordó dar luz verde al proyecto,
con la condición de que se establecieran objetivos claros y se realizara un seguimiento riguroso de los resultados. Salí de esa reunión agotado pero eufórico. El primer obstáculo había sido superado, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Lo primero que hice fue llamar a Juan a mi oficina. Cuando entró, pude ver la mezcla de nerviosismo y curiosidad en su rostro. Juan, dije con una sonrisa, tengo noticias. La Junta ha aprobado la creación de una fundación corporativa para expandir el trabajo que has estado haciendo. Y quieren que tú la dirijas. La expresión de Juan pasó de la sorpresa al shock y luego a una alegría incrédula. Señor Mendoza, yo no sé qué decir. Es un honor, pero ¿estás seguro de que soy la persona adecuada para esto? Estoy completamente seguro, Juan. Nadie conoce mejor este trabajo que tú. Pero, añadí con una sonrisa, vas a tener que dejar de llamarme, señor Mendoza. Si vamos a trabajar juntos en esto, soy Carlos. Juan asintió, aún pareciendo un poco aturdido. Gracias. Carlos. Prometo que no te decepcionaré. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajamos incansablemente para establecer la estructura de la nueva fundación, definir sus objetivos y comenzar a implementar programas piloto en otros barrios de la ciudad. Ver a Juan en su nuevo rol fue una revelación. El hombre tímido y discreto que conocía de la oficina se transformó en un líder apasionado y carismático cuando se trataba de ayudar a los demás. Su conocimiento de primera mano de las necesidades de la comunidad y su compasión genuina eran invaluables. Un mes después del lanzamiento de la fundación, decidí visitar uno de los nuevos comedores comunitarios que habíamos establecido. Quería ver por mí mismo cómo se estaban desarrollando las cosas. El comedor estaba ubicado en un antiguo almacén que habíamos renovado. Al entrar, me sorprendió ver lo diferente que era del primer comedor improvisado que había visitado. Este espacio era luminoso, limpio y acogedor. Había mesas y sillas cómodas, una cocina bien equipada y, lo más importante, estaba lleno de gente. Juan me recibió con una sonrisa. Carlos. Me alegro de que hayas venido. Déjame mostrarte lo que hemos estado haciendo. Me llevó por el comedor, explicándome las diferentes áreas. Además de proporcionar comidas, ahora ofrecían servicios adicionales. Había un rincón con computadoras donde las personas podían buscar trabajo o tomar cursos en línea. Un área de juegos para niños y una pequeña clínica donde un médico voluntario ofrecía chequeos básicos. Esto es increíble, Juan, dije, genuinamente impresionado. Has logrado mucho en tan poco tiempo. Juan sonrió, pero pude ver un atisbo de preocupación en sus ojos. Sí, hemos avanzado mucho. Pero cuanto más hacemos, más nos damos cuenta de lo mucho que queda por hacer. Me llevó a su pequeña oficina en la parte trasera del edificio. En la pared había un mapa de Barcelona con alfileres de colores marcando diferentes puntos. Estos son los lugares donde hemos identificado las mayores necesidades, explicó Juan. Barrios donde la tasa de desempleo es alta, donde hay muchas familias viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y estos, señaló otro conjunto de alfileres, son los lugares donde estamos planeando abrir nuevos centros. Miré el mapa, abrumado por la magnitud del desafío que teníamos por delante. Es mucho trabajo, Juan. ¿Cómo lo estás llevando? Juan se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocí como señal de estrés. Es intenso. Hay días en que me siento abrumado. Pero luego veo la diferencia que estamos haciendo, cómo estamos cambiando vidas, y eso me da fuerzas para seguir. En ese momento, hubo un golpe en la puerta. Una mujer joven entró, con un bebé en brazos. La reconocí como Ana, la mujer que había conocido en el primer comedor. Ana, exclamó Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el pequeño Mateo? Ana sonrió, una sonrisa brillante que iluminó toda la habitación. Estamos muy bien, gracias a ustedes. De hecho, he venido a darles una buena noticia. Conseguí un trabajo. Juan la felicitó efusivamente, y yo me uní a la celebración. Ana nos contó cómo el programa de capacitación laboral de la Fundación la había ayudado a prepararse para las entrevistas y a encontrar un empleo en una guardería local.
Y lo mejor es que ofrecen cuidado infantil para los empleados, dijo Ana, meciendo suavemente a su bebé. Así que puedo trabajar y estar cerca de Mateo. Mientras Ana hablaba, vi lágrimas de alegría en los ojos de Juan. Me di cuenta de que para él, cada historia de éxito como esta era una victoria personal, una confirmación de que todo su esfuerzo y sacrificio valían la pena. Después de que Ana se fue, Juan se volvió hacia mí con una expresión seria. Carlos, hay algo que necesito mostrarte. Algo que descubrimos recientemente y que, bueno, creo que necesitas verlo por ti mismo. Intrigado y un poco preocupado, seguí a Juan fuera del edificio. Caminamos unas cuantas cuadras hasta llegar a un edificio de apartamentos abandonado. El lugar parecía estar en ruinas, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. ¿Qué es este lugar?, pregunté mientras Juan abría la puerta con una llave. Lo descubrimos hace una semana, respondió Juan, su voz grave. Algunos de nuestros voluntarios notaron que había gente entrando y saliendo de aquí. Al entrar, el olor a humedad y abandono me golpeó. Juan me guió por un pasillo oscuro hasta llegar a una habitación en la parte trasera del edificio. Lo que vi allí me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de colchones viejos y mantas raídas. En las esquinas había pilas de ropa y algunas pertenencias personales. Era evidente que varias personas estaban viviendo allí, en condiciones deplorables. Familias enteras están viviendo aquí, Carlos, dijo Juan suavemente. Padres con niños pequeños, ancianos. Gente que ha perdido sus hogares y no tiene a dónde ir. Me acerqué a una de las paredes, donde alguien había pegado fotos familiares y dibujos infantiles. Era un intento conmovedor de crear un hogar en medio de la desesperación. ¿Cuántas personas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Al menos 30, respondió Juan. Y esto es solo un edificio. Hay más como este en toda la ciudad. Salimos del edificio en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Mientras caminábamos de vuelta al comedor, Juan habló, Carlos, sé que ya estamos haciendo mucho. Pero esto es más grande que nosotros. Necesitamos hacer más. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Tienes razón, Juan. Esto va más allá de proporcionar comidas y capacitación laboral. Necesitamos abordar el problema de la vivienda. En ese momento, tuve una idea. Juan, ¿recuerdas ese terreno que Tecnovisión compró hace unos años para una posible expansión? Juan asintió. El que está en las afueras de la ciudad, ¿verdad? Exacto. Nunca lo usamos porque decidimos quedarnos en el centro. ¿Y si lo usáramos para construir viviendas asequibles? Los ojos de Juan se iluminaron. ¿Hablas en serio? Eso sería increíble. Podríamos ayudar a tantas familias. Es solo una idea por ahora, dije. Necesitaríamos planificarlo cuidadosamente, conseguir los permisos necesarios, buscar socios para la construcción. Pero creo que podría funcionar. Mientras regresábamos al comedor, Juan y yo comenzamos a discutir las posibilidades. La idea de un proyecto de viviendas asequibles era ambiciosa, pero sentía que era el siguiente paso lógico en nuestro compromiso con la comunidad. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, reflexioné sobre todo lo que había visto y aprendido en las últimas semanas. El descubrimiento de lo que Juan había estado haciendo en secreto había sido el catalizador. Pero lo que estaba descubriendo ahora sobre las necesidades de nuestra comunidad y el potencial que teníamos para hacer una diferencia real era verdaderamente impactante. Me di cuenta de que este viaje que había comenzado con una sospecha infundada se había convertido en una misión de vida. Tecnovisión ya no sería solo una empresa de tecnología, seríamos un agente de cambio en nuestra comunidad. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero mientras pensaba en Ana y su bebé, en las familias viviendo en ese edificio abandonado, en todas las vidas que podríamos cambiar, supe que valía la pena. El verdadero descubrimiento impactante no fue lo que Juan había estado haciendo en secreto. Fue darme cuenta de que todos tenemos el poder de hacer una diferencia, y que a veces, esa diferencia comienza con una simple acción de compasión. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Juan me miraba con una mezcla de confusión y esperanza, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar.
Yo mismo estaba sorprendido por la decisión que había tomado, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que era lo correcto. Señor Mendoza, comenzó Juan, su voz temblorosa, no entiendo. ¿No está enfadado? Lo que hice, usar recursos de la empresa sin autorización. Levanté una mano para interrumpirlo. Juan, lo que has hecho aquí es extraordinario. Sí, usaste recursos de la empresa de manera no autorizada, y eso no está bien. Pero tus intenciones, tu dedicación a estas personas, eso es algo que no se puede medir en términos de dinero o suministros. Me puse de pie y comencé a caminar por el comedor improvisado, observando las mesas limpias, las sillas ordenadas, todo preparado para el día siguiente. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Juan? ¿Cuántas vidas has cambiado? Juan se frotó la nuca, visiblemente incómodo con el elogio. No lo sé con exactitud. Empezó hace unos 5 años, como le dije. Al principio era solo los fines de semana, pero la necesidad era tan grande. Poco a poco, se convirtió en algo diario. Me detuve y lo miré fijamente. ¿Cómo has podido manejar esto y tu trabajo en Tecnovisión al mismo tiempo? Debe ser agotador. Una sonrisa cansada apareció en el rostro de Juan. Lo es, señor. Muchas noches apenas duermo unas horas. Pero cuando veo la diferencia que esto hace en la vida de estas personas, vale la pena cada minuto de sueño perdido. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Aquí estaba yo, un millonario dueño de una empresa de tecnología, preocupado por discrepancias en los informes financieros, mientras uno de mis empleados sacrificaba su tiempo y energía para ayudar a los más necesitados. Juan, dije, sentándome de nuevo frente a él, quiero que me cuentes todo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo lo has mantenido en secreto? ¿Qué necesidades ves aquí? Todo. Y así, en ese comedor vacío, en medio de un barrio olvidado de Barcelona, Juan comenzó a hablar. Me contó sobre su hermana Lucía, cómo perdió su trabajo durante la crisis económica y acabó en la calle con sus 2 hijos pequeños. Cómo, al ayudarla, se dio cuenta de que había muchas más personas en situaciones similares. Al principio, solo traía algunas obras de mi casa, explicó Juan. Pero pronto me di cuenta de que no era suficiente. Empecé a comprar más comida, mantas, artículos de higiene. Usaba mi propio dinero, pero no alcanzaba. Fue entonces cuando comenzó a usar recursos de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, que compensaba trabajando horas extras. Pero a medida que más personas acudían en busca de ayuda, necesitaba más recursos. Sé que estuvo mal, dijo Juan, con lágrimas en los ojos. Pero cada vez que pensaba en detenerme, veía los rostros de los niños que dependían de esta comida, de los ancianos que no tenían a nadie más. No podía abandonarlos. Mientras Juan hablaba, sentí una mezcla de emociones abrumadoras. Admiración por su dedicación y compasión. Vergüenza por no haber notado lo que sucedía bajo mis propias narices. Y una profunda tristeza por la situación de tantas personas necesitadas en nuestra ciudad. ¿Cómo lo has mantenido en secreto todo este tiempo?, pregunté, genuinamente curioso. Juan sonrió débilmente. No fue fácil. Muchas veces pensé en contárselo a alguien en la empresa, pedir ayuda oficial. Pero temía que si lo hacía, todo esto se detendría. Y estas personas, no podía fallarles. En ese momento, recordé las noches que Juan se quedaba hasta tarde en la oficina, las veces que lo había visto cansado pero siempre con una sonrisa para sus compañeros. Todo cobraba un nuevo significado ahora. Juan, dije, tomando una decisión en ese instante, quiero ayudar. No solo permitiendo que esto continúe, sino haciendo más. Mucho más. Los ojos de Juan se abrieron de par en par. Señor Mendoza, no sé qué decir. ¿Estás seguro? Asentí con firmeza. Completamente seguro. Pero antes de que hablemos de planes futuros, quiero conocer a algunas de las personas a las que has estado ayudando. ¿Sería posible? Juan pareció sorprendido por mi petición, pero asintió. Por supuesto. De hecho, algunos de ellos suelen llegar temprano para ayudar con los preparativos del desayuno. Si quiere, podemos venir mañana por la mañana. Me parece perfecto, respondí. Esa noche,
mientras conducía de vuelta a casa, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Había entrado en ese edificio esperando descubrir algún tipo de actividad ilegal, y en su lugar había encontrado un acto de bondad y sacrificio que me había conmovido hasta lo más profundo. A la mañana siguiente, llegué al comedor improvisado antes del amanecer. Juan ya estaba allí, preparando café y organizando los alimentos para el desayuno. «Buenos días, señor Mendoza», me saludó, sorprendido de verme tan temprano. No esperaba que llegara tan pronto. «Quería ver todo el proceso», respondí, quitándome la chaqueta. «¿En qué puedo ayudar?». Juan me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Bueno, si no le importa, podría ayudarme a preparar las tostadas». Y así, el millonario dueño de Tecnovisión se encontró tostando pan y untando mantequilla en una cocina improvisada en un barrio marginal de Barcelona. Fue una experiencia surreal, pero extrañamente satisfactoria. Poco a poco, comenzaron a llegar los voluntarios. La mayoría eran personas que habían sido ayudadas por Juan en el pasado y ahora querían devolver el favor. Me presentó a cada uno de ellos. Estaba María, una mujer de unos 50 años que había perdido su trabajo como limpiadora hacía 2 años. Don Juan me ayudó a encontrar trabajo de nuevo, me contó mientras pelaba patatas. Y mientras tanto, me aseguró que mis hijos tuvieran comida en la mesa cada día. Luego conocí a Pedro, un ex ejecutivo que había caído en el alcoholismo después de perder su trabajo y su familia. Juan no solo me dio comida, dijo con voz emocionada. Me ayudó a entrar en un programa de rehabilitación. Llevo 1 año sobrio y estoy reconstruyendo mi relación con mis hijos. Cada historia que escuchaba me impactaba más que la anterior. Juan no solo estaba alimentando a estas personas, les estaba dando esperanza, dignidad y una oportunidad de recuperar sus vidas. A medida que el comedor se iba llenando, vi a Juan en acción. Saludaba a cada persona por su nombre, preguntaba por sus familias, ofrecía palabras de aliento. Para muchos, era evidente que Juan era mucho más que alguien que les daba comida, era un amigo, un consejero, un faro de esperanza en tiempos difíciles. En un momento dado, vi a Juan consolando a una mujer joven que lloraba en un rincón. Me acerqué con cautela. «Ana», dijo Juan suavemente, «este es el señor Mendoza. Es mi jefe y ha venido a ayudarnos hoy». La mujer me miró con ojos llorosos. «Gracias por venir», dijo con voz temblorosa. «Juan es un ángel. Sin él, no sé qué habría sido de mí y de mi bebé». Sentí un nudo en la garganta. «¿Puedo preguntar qué pasó?», dije con suavidad. Ana respiró hondo antes de responder. «Mi marido nos abandonó cuando supo que estaba embarazada. Perdí mi trabajo porque no podía cumplir con los horarios debido a las náuseas del embarazo. Estaba a punto de terminar en la calle cuando conocí a Juan. Él me ayudó a encontrar un lugar seguro para vivir, me aseguró que tuviera comida y atención médica durante el embarazo, e incluso me está ayudando a buscar trabajo ahora que mi bebé tiene 6 meses». Las lágrimas corrían por las mejillas de Ana mientras hablaba. Juan le puso una mano en el hombro, ofreciéndole consuelo silencioso. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Toda mi vida había perseguido el éxito empresarial, acumulando riqueza y poder. Pero aquí, en este humilde comedor, estaba viendo el verdadero impacto que una persona podía tener en la vida de los demás. Me volví hacia Juan, abrumado por la emoción. «Juan», dije, mi voz quebrándose ligeramente, «lo que has hecho aquí es increíble. Es más valioso que cualquier innovación tecnológica o éxito financiero que Tecnovisión haya logrado». Juan pareció incómodo con el elogio. «Solo hago lo que puedo, señor Mendoza. Hay tantas personas que necesitan ayuda. Y las vamos a ayudar», dije con firmeza. «Todos ellos. Y más. Juan, quiero que esto se convierta en un proyecto oficial de Tecnovisión. Vamos a crear una fundación, proporcionar recursos adecuados, expandir este programa a otros barrios». Los ojos de Juan se abrieron de par en par. «Señor Mendoza, ¿estás seguro?». «Eso sería increíble, pero es una gran responsabilidad para la empresa». Sonreí, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. «Estoy completamente seguro. De hecho, quiero que tú dirijas esta iniciativa.
Nadie conoce mejor las necesidades de estas personas que tú. Juan se quedó sin palabras, visiblemente emocionado. A nuestro alrededor, las personas que habían escuchado nuestra conversación comenzaron a aplaudir y a llorar de alegría. En ese momento, mientras estaba rodeado de personas cuyas vidas habían sido transformadas por la compasión y dedicación de un solo hombre, me di cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario. No solo estábamos cambiando vidas, estábamos redefiniendo el propósito de nuestra empresa y, en el proceso, encontrando un nuevo sentido para nuestras propias vidas. Esa mañana, entre lágrimas de gratitud y abrazos de esperanza, tomé la decisión de transformar Tecnovisión en algo más que una empresa de tecnología. Íbamos a convertirnos en un faro de esperanza para nuestra comunidad, un ejemplo de cómo el éxito empresarial y la responsabilidad social no solo pueden coexistir, sino fortalecerse mutuamente. Mientras ayudaba a servir el desayuno, con las mangas de mi camisa arremangadas y una sonrisa en mi rostro, supe que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Tecnovisión, sino para todos nosotros. Y todo gracias a Juan, el empleado al que había sospechado injustamente y que resultó ser el corazón y el alma de lo que nuestra empresa podría llegar a ser. Los días que siguieron a nuestro descubrimiento en el edificio abandonado fueron un torbellino de actividad y emociones. La imagen de esas familias viviendo en condiciones tan precarias no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Sabía que teníamos que actuar, y rápido. Convoqué una reunión de emergencia con Juan y el equipo directivo de la fundación. Nos reunimos en una sala de conferencias de Tecnovisión, con vistas a la ciudad que ahora veíamos con ojos diferentes. Señores, señoras, comencé, lo que hemos visto en las últimas semanas nos obliga a replantearnos nuestra estrategia. Ya no podemos conformarnos con proporcionar ayuda a corto plazo. Necesitamos abordar las causas fundamentales de la pobreza en nuestra comunidad. Juan tomó la palabra, su voz cargada de emoción. Carlos tiene razón. Hemos estado poniendo parches, pero el problema es mucho más profundo. Necesitamos viviendas asequibles, programas de formación laboral más amplios, apoyo psicológico para las familias. Durante las siguientes horas, discutimos ideas, trazamos planes y debatimos sobre los recursos necesarios. Era evidente que lo que estábamos considerando iba mucho más allá de lo que habíamos imaginado inicialmente para la fundación. Al final de la reunión, tomé una decisión que cambiaría el curso de Tecnovisión para siempre. Vamos a destinar el 10% de nuestros beneficios anuales a la fundación, anuncié. Un silencio atónito siguió a mis palabras. Sé que es una cifra significativa, pero creo que es lo mínimo que podemos hacer dada la magnitud del problema que enfrentamos. María Álvarez, la directora financiera, fue la primera en reaccionar. Carlos, entiendo tu motivación, pero ¿has considerado el impacto que esto tendrá en nuestros accionistas? No todos verán esto con buenos ojos. Asentí, reconociendo su preocupación. Lo sé, María. Y estoy preparado para defender esta decisión ante la Junta y los accionistas. Creo firmemente que a largo plazo, esto no solo es lo correcto moralmente, sino que también beneficiará a la empresa. Juan me miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Carlos, esto es increíble. ¿Pero estás seguro? Es una decisión muy arriesgada. Estoy seguro, Juan, respondí con firmeza. Es hora de que Tecnovisión se convierta en un verdadero agente de cambio en nuestra comunidad. Los días siguientes fueron un frenesí de planificación y preparación. Sabía que enfrentaríamos resistencia, especialmente de algunos accionistas más conservadores, pero estaba determinado a seguir adelante. La reunión con la junta directiva fue tensa, como era de esperar. Presenté nuestro plan detallado, respaldado por estudios de casos de otras empresas que habían implementado programas similares con éxito. Señores, señoras, concluí, entiendo que esto puede parecer un movimiento radical. Pero les pido que consideren no solo el impacto positivo que tendremos en nuestra comunidad, sino también los beneficios a largo plazo para Tecnovisión. Mejoraremos nuestra reputación, atraeremos y retendremos talento más comprometido, y nos posicionaremos como líderes en responsabilidad social corporativa. El debate que siguió fue acalorado. Algunos miembros de la Junta expresaron su total apoyo, mientras que otros manifestaron su preocupación por el impacto financiero a corto plazo. Finalmente, después de horas de discusión, la Junta aprobó el plan con una estrecha mayoría.
Salí de la reunión agotado pero eufórico. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. El anuncio público de nuestra nueva iniciativa generó una ola de reacciones. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, con titulares que iban desde Tecnovisión revoluciona la responsabilidad social corporativa hasta locura filantrópica o estrategia brillante. Nuestros empleados, en su mayoría, recibieron la noticia con entusiasmo. Organizamos una serie de reuniones para explicar el plan en detalle y responder a sus preguntas. Me sorprendió gratamente ver cuántos se ofrecieron como voluntarios para participar en los programas de la Fundación. Sin embargo, no todo fue positivo. Algunos accionistas expresaron su descontento, y vimos cómo el precio de nuestras acciones fluctuaba en los días siguientes al anuncio. Pero me mantuve firme en mi convicción de que estábamos haciendo lo correcto. Mientras tanto, Juan y su equipo trabajaban incansablemente para poner en marcha nuestros nuevos programas. El proyecto de viviendas asequibles en el terreno de Tecnovisión se convirtió en nuestra prioridad número 1. Contratamos a un equipo de arquitectos y urbanistas especializados en proyectos sociales. Queríamos crear no solo viviendas, sino una comunidad completa, con espacios verdes, áreas comunes y acceso a servicios básicos. Una tarde, mientras revisábamos los planos preliminares con Juan y el equipo de arquitectos, tuve una idea. ¿Qué les parece si incluimos un centro de formación tecnológica en el complejo?, sugerí. Podríamos ofrecer cursos de programación, diseño web, análisis de datos. Habilidades que son muy demandadas en el mercado laboral actual. Los ojos de Juan se iluminaron. «¿Qué es una idea brillante, Carlos?» Podríamos crear una vía directa desde la formación hasta el empleo, incluso en Tecnovisión. Los arquitectos asintieron con entusiasmo y comenzaron a discutir cómo integrar este nuevo elemento en el diseño. A medida que avanzábamos con nuestros planes, me di cuenta de que esta transformación no solo estaba afectando a la empresa y a la comunidad, sino también a mí personalmente. Comencé a ver el mundo de una manera diferente, más consciente de las desigualdades y más decidido a hacer algo al respecto. Un día, mientras caminaba por las calles de Barcelona con Juan, discutiendo los detalles de nuestro próximo programa de apoyo a pequeños empresarios locales, nos encontramos con Ana, la joven madre que habíamos conocido en el comedor comunitario. Don Juan. Don Carlos nos saludó con una sonrisa radiante. Llevaba un uniforme de una conocida cadena de cafeterías y su hijo, Mateo, iba en un cochecito. Ana. ¿Cómo estás?, preguntó Juan, claramente feliz de verla. Muy bien, respondió ella. Gracias al programa de formación de la Fundación, conseguí este trabajo. Es duro, pero me encanta. Y lo mejor es que puedo mantener a mi hijo. Mientras hablaba con Ana, sentí una ola de emoción. Esta era la prueba viviente de que nuestros esfuerzos estaban marcando la diferencia. Una vida a la vez, estábamos ayudando a las personas a salir de la pobreza y construir un futuro mejor. Ana, dije, estamos planeando un nuevo proyecto de viviendas asequibles. ¿Te gustaría ser parte del comité asesor? Necesitamos la perspectiva de personas que realmente entienden las necesidades de la comunidad. Ana nos miró con los ojos muy abiertos. Pero no sé nada de construcción o planificación urbana. Juan sonrió. No necesitas saberlo. Lo que necesitamos es tu experiencia vivida. Tu voz y la de otros como tú son cruciales para asegurarnos de que estamos creando algo que realmente satisfaga las necesidades de la comunidad. Ana asintió lentamente, una sonrisa formándose en su rostro. En ese caso, sería un honor. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado en tan poco tiempo. De sospechar de un empleado por supuesto robo, habíamos pasado a transformar completamente nuestra empresa y, potencialmente, nuestra ciudad. Sin embargo, sabía que el camino por delante no sería fácil. A la mañana siguiente, tenía programada una entrevista con un importante periódico económico. Sabía que las preguntas serían duras y que tendría que defender nuestra nueva dirección. Me preparé cuidadosamente, repasando nuestros planes y estadísticas. Cuando llegué a la oficina del periódico, me recibió una periodista de aspecto serio. Señor Mendoza, comenzó,
Muchos en el mundo empresarial están cuestionando su decisión de destinar una parte tan significativa de los beneficios de Tecnovisión a proyectos sociales. ¿Cómo responde a las críticas que sugieren que está poniendo en riesgo el futuro de la empresa? Respiré hondo antes de responder. Entiendo esas preocupaciones. Pero creo firmemente que esta decisión no solo es moralmente correcta, sino también estratégicamente inteligente. Estamos invirtiendo en el futuro de nuestra comunidad, que es también el futuro de Tecnovisión. Una comunidad próspera significa clientes más fuertes, empleados más motivados y un entorno de negocio más saludable. La entrevista continuó, con preguntas sobre nuestros planes específicos, el impacto esperado y cómo mediríamos el éxito. Me sentí orgulloso de poder hablar con convicción sobre nuestros proyectos y nuestra visión a largo plazo. Al final de la entrevista, la periodista me hizo una última pregunta. Señor Mendoza, ¿qué diría a otros CEOs que están considerando seguir su ejemplo? Pensé por un momento antes de responder. Les diría que miren más allá de los números trimestrales. Que consideren el impacto real que pueden tener en las vidas de las personas. No se trata solo de hacer lo correcto moralmente, aunque eso es importante. Se trata de construir un futuro sostenible para nuestras empresas y nuestras comunidades. El verdadero liderazgo empresarial en el siglo XXI debe incluir la responsabilidad social como un componente central. Salí de la entrevista sintiéndome energizado. Sabía que mis palabras generarían debate, pero estaba listo para liderar con el ejemplo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El proyecto de viviendas asequibles comenzó a tomar forma, con la primera piedra colocada en una ceremonia emocionante a la que asistieron empleados de Tecnovisión, miembros de la comunidad y autoridades locales. Nuestros programas de formación se expandieron, ofreciendo ahora cursos en tecnología, habilidades empresariales y oficios diversos. Establecimos asociaciones con otras empresas locales para crear vías de empleo para nuestros graduados. A medida que nuestro impacto crecía, también lo hacía el reconocimiento. Tecnovisión comenzó a ser citada como un ejemplo de responsabilidad social corporativa en conferencias y publicaciones de negocios. Recibimos premios y reconocimientos, pero lo que más me emocionaba eran las historias de las personas cuyas vidas estábamos ayudando a cambiar. Un día, mientras caminaba por las oficinas de Tecnovisión, noté algo diferente. Había un ambiente de energía y propósito que no había sentido antes. Los empleados parecían más comprometidos, más apasionados por su trabajo. Me detuve a hablar con Elena, una desarrolladora de software que llevaba varios años en la empresa. Señor Mendoza, me dijo con una sonrisa, quiero que sepa que estoy orgullosa de trabajar en Tecnovisión. Lo que estamos haciendo es más de lo que jamás imaginé cuando me uní a una empresa de tecnología. Sus palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que nuestra decisión no solo estaba impactando a la comunidad externa, sino que también estaba transformando nuestra cultura interna. Esa noche, mientras me preparaba para una cena con Juan y algunos miembros clave del equipo de la fundación, reflexioné sobre el viaje que habíamos emprendido. La decisión de transformar Tecnovisión en una fuerza para el bien social había sido arriesgada, pero cada día me convencía más de que había sido la decisión correcta. Durante la cena, Juan levantó su copa para un brindis. Por Tecnovisión, dijo, y por el poder de una decisión valiente para cambiar vidas. Mientras todos brindábamos, sentí una profunda sensación de gratitud y propósito. Sabía que aún teníamos muchos desafíos por delante, pero también sabía que estábamos en el camino correcto. La decisión transformadora que habíamos tomado no solo estaba cambiando a Tecnovisión y a nuestra comunidad, sino que también nos estaba cambiando a todos nosotros. Nos estaba enseñando que el éxito empresarial y el impacto social positivo no son mutuamente excluyentes, sino que pueden y deben ir de la mano. Mientras miraba a mi alrededor en la mesa, a los rostros comprometidos y apasionados de mi equipo, supe que esto era solo el comienzo. Teníamos el poder de inspirar a otras empresas, de cambiar la forma en que se hacen negocios, de demostrar que la compasión y la rentabilidad pueden coexistir. La transformación de Tecnovisión estaba en marcha, y con ella, la esperanza de un futuro mejor para todos. Un año había pasado desde que tomamos la decisión de transformar Tecnovisión en una empresa con un fuerte compromiso social. Parado frente al ventanal de mi oficina, observaba el horizonte de Barcelona, reflexionando sobre todo lo que habíamos logrado y los desafíos que aún nos esperaban.
El sonido de un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Juan, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa en el rostro. Carlos, ¿tienes un momento? Acabo de recibir el informe anual de la fundación y creo que te gustará verlo. Nos sentamos en el área de estar de mi oficina, y Juan comenzó a desplegar gráficos y estadísticas. Los números eran impresionantes. Habíamos proporcionado viviendas asequibles a más de 200 familias, nuestros programas de formación habían graduado a más de 1000 personas, y el 70% de ellas habían encontrado empleo estable. Esto es increíble, Juan, dije, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Hemos logrado mucho en tan poco tiempo. Juan asintió, pero su expresión se volvió seria. Sí, hemos avanzado mucho. Pero cada vez que celebramos un logro, me doy cuenta de cuánto más queda por hacer. Entendía perfectamente lo que Juan quería decir. Cada victoria nos mostraba la magnitud del desafío que enfrentábamos. La pobreza y la desigualdad eran problemas profundamente arraigados que no se resolverían de la noche a la mañana. Tienes razón, le dije. Pero cada vida que cambiamos es una victoria. Y estamos construyendo algo que durará mucho más que nosotros. Mientras hablábamos, mi mente viajó a través de los eventos del último año. Recordé la inauguración del primer complejo de viviendas asequibles, al que habíamos llamado Esperanza Nueva. Fue un día lleno de emociones, con familias recibiendo las llaves de sus nuevos hogares, muchas de ellas con lágrimas en los ojos. Ana, la joven madre que se había convertido en una parte integral de nuestro comité asesor, dio un discurso conmovedor ese día. Este lugar no es solo un techo sobre nuestras cabezas, dijo. Es una oportunidad para construir un futuro mejor, para nuestros hijos y para nuestra comunidad. El centro de formación tecnológica que habíamos incluido en el complejo estaba funcionando a plena capacidad. Era inspirador ver a personas de todas las edades y orígenes aprendiendo habilidades que les abrirían nuevas oportunidades en el mundo laboral. Pero no todo había sido fácil. Hubo momentos de duda y desafíos que pusieron a prueba nuestra determinación. Recuerdo particularmente una crisis que enfrentamos cuando un grupo de accionistas intentó forzar un cambio en la dirección de la empresa, argumentando que nuestro enfoque en la responsabilidad social estaba afectando los beneficios a corto plazo. Fue un periodo tenso, con reuniones maratónicas y debates acalorados. Pero al final, logramos demostrar que nuestro enfoque no solo era ético, sino también estratégicamente sólido. Nuestros programas de responsabilidad social habían mejorado significativamente la reputación de Tecnovisión, atrayendo nuevos clientes y socios que compartían nuestros valores. Además, el compromiso y la motivación de nuestros empleados habían alcanzado niveles sin precedentes. La rotación de personal había disminuido drásticamente, y estábamos atrayendo a algunos de los mejores talentos de la industria. Personas que querían trabajar para una empresa que estaba haciendo una diferencia real en el mundo. Juan, dije, volviendo al presente, ¿recuerdas cuando todo esto comenzó? Cuando te seguí pensando que estabas robando a la empresa. Juan soltó una carcajada. ¿Cómo olvidarlo? Nunca me había sentido tan nervioso como cuando te vi en ese comedor comunitario. Sonreí, recordando mi propia confusión y sorpresa en ese momento. ¿Quién hubiera pensado que esa noche cambiaría el rumbo de nuestras vidas y de Tecnovisión? Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos. Luego, Juan habló, Carlos, hay algo más que quiero mostrarte. Sacó su teléfono y me mostró un video. Era María, una de las primeras personas que habíamos ayudado en el comedor comunitario original. En el video, María estaba de pie frente a un pequeño local comercial. Gracias al programa de microcréditos de la Fundación Tecnovisión, hoy estoy abriendo mi propia panadería, decía con orgullo. Hace 2 años, no tenía nada. Hoy, soy dueña de mi propio negocio y puedo darles un futuro mejor a mis hijos. Sentí un nudo en la garganta. Estas eran las historias que hacían que todo valiera la pena. Juan, esto es increíble. Estamos cambiando vidas de verdad. Juan asintió, sus ojos brillando con emoción. Y hay más buenas noticias. ¿Recuerdas a Pedro, el ex ejecutivo que había caído en el alcoholismo? Asentí. Pedro había sido uno de los casos más difíciles que habíamos enfrentado. Bueno,
No solo lleva 2 años sobrio, sino que ahora es uno de nuestros mentores más efectivos en el programa de rehabilitación. Está ayudando a otros a superar sus adicciones y a reconstruir sus vidas. Estas historias de éxito me llenaban de una profunda satisfacción, pero también de un sentido de responsabilidad aún mayor. Cada vida que tocábamos, cada familia que ayudábamos, se convertía en parte de nuestro legado renovado. Juan, dije después de un momento de reflexión, creo que es hora de dar el siguiente paso. Juan me miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Quiero que llevemos nuestro modelo a otras ciudades. No solo en España, sino en todo el mundo. Imagina el impacto que podríamos tener si pudiéramos replicar lo que hemos logrado aquí en Barcelona en otras comunidades necesitadas. Los ojos de Juan se iluminaron con entusiasmo. Eso sería increíble. Pero también un gran desafío. Cada ciudad, cada comunidad tiene sus propias necesidades y desafíos únicos. Asentí. Lo sé. Por eso quiero que formemos un equipo especial para estudiar cómo podemos adaptar nuestro modelo a diferentes contextos. Quiero que viajes, Juan. Visita otras ciudades, habla con líderes comunitarios, entiende sus necesidades. Vamos a crear un plan de expansión que sea flexible y sensible a las realidades locales. Juan se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que estaba proponiendo. Luego, una sonrisa se extendió por su rostro. Cuenta conmigo, Carlos. Esto es más grande que cualquier cosa que hayamos hecho antes, pero si lo logramos, completé, podríamos inspirar a otras empresas a seguir nuestro ejemplo. Podríamos cambiar la forma en que se hace negocios en todo el mundo. Pasamos las siguientes horas discutiendo ideas y esbozando planes. La energía en la habitación era palpable, llena de posibilidades y esperanza. Mientras Juan se preparaba para irse, una idea más cruzó por mi mente. Juan, ¿qué te parece si escribimos un libro? Juan me miró con sorpresa. ¿Un libro? Sí, un libro que cuente nuestra historia. Desde el comienzo, cuando te seguí pensando que eras un ladrón, hasta donde estamos ahora. Podría ser una forma de inspirar a otros líderes empresariales, demostrarles que es posible hacer el bien y tener éxito al mismo tiempo. Juan sonrió. Me gusta la idea. Podríamos incluir las historias de las personas que hemos ayudado, mostrar el impacto real que hemos tenido. Exactamente, dije. Y podríamos donar todos los beneficios del libro a la fundación, para financiar más proyectos. Nos despedimos con un abrazo, ambos emocionados por los nuevos desafíos que nos esperaban. Esa noche, mientras me preparaba para irme a casa, miré alrededor de mi oficina. Mis ojos se detuvieron en una foto enmarcada en la pared. Era una imagen del día en que inauguramos el primer comedor comunitario oficial de la Fundación Tecnovisión. En la foto, Juan y yo estábamos rodeados de voluntarios y miembros de la comunidad, todos sonriendo, llenos de esperanza y determinación. Recordé cómo me sentía ese día, la mezcla de orgullo y humildad, la sensación de estar al comienzo de algo importante. Ahora, un año después, esos sentimientos no habían disminuido. Si acaso, se habían fortalecido. Mientras apagaba las luces y me dirigía al ascensor, me encontré pensando en el largo camino que habíamos recorrido y en el aún más largo camino que teníamos por delante. El legado de Tecnovisión se había renovado, transformándose de una simple empresa de tecnología a una fuerza para el cambio social positivo. Pero sabía que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. Cada vida que cambiábamos nos mostraba cuántas más necesitaban ayuda. Cada éxito nos inspiraba a llegar más lejos, a hacer más. Al día siguiente, convoqué una reunión con todo el personal de Tecnovisión. Quería compartir con ellos nuestros planes de expansión y el proyecto del libro. Pero más que eso, quería agradecerles por ser parte de este viaje increíble. Cuando subí al escenario del auditorio de la empresa, me recibió una ovación que me tomó por sorpresa. Miré los rostros de mis empleados, desde los desarrolladores de software hasta el personal de limpieza, y vi en ellos el mismo orgullo y determinación que sentía yo. Amigos, colegas, comencé, hace un año, tomamos una decisión que muchos consideraron arriesgada. Decidimos que Tecnovisión sería más que una empresa exitosa. Decidimos que seríamos una fuerza para el bien en nuestra comunidad y en el mundo.
Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Hoy, un año después, puedo decirles con orgullo que esa decisión fue la mejor que hemos tomado jamás. Hemos cambiado vidas. Hemos dado esperanza a quienes la habían perdido. Hemos demostrado que el éxito empresarial y la responsabilidad social no solo pueden coexistir, sino que se fortalecen mutuamente. Compartí con ellos algunas de las historias de éxito que Juan me había mostrado, y vi cómo sus rostros se iluminaban con cada relato. Pero no nos detendremos aquí, continué. Hoy, les anuncio que vamos a llevar nuestro modelo a otras ciudades, a otros países. Vamos a expandir nuestro impacto, a tocar aún más vidas. La sala estalló en aplausos y vítores. Cuando el ruido se calmó, concluí mi discurso. Cada uno de ustedes es parte de este legado renovado. Cada línea de código que escriben, cada llamada que atienden, cada informe que preparan, está contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. Gracias por ser parte de esta misión. Juntos, estamos redefiniendo lo que significa ser una empresa exitosa en el siglo XXI. Mientras bajaba del escenario entre aplausos y abrazos, sentí una profunda sensación de gratitud y propósito. El camino por delante sería desafiante, sin duda, pero estábamos preparados para enfrentarlo. El legado de Tecnovisión ya no se medía solo en innovaciones tecnológicas o en beneficios financieros. Se medía en vidas transformadas, en comunidades fortalecidas, en esperanzas renovadas. Y mientras salía del auditorio, rodeado de mis colegas entusiasmados, supe con certeza que lo mejor estaba aún por venir. Nuestro legado renovado apenas estaba comenzando a tomar forma, y su impacto se extendería mucho más allá de lo que jamás habíamos imaginado. El futuro era brillante, lleno de posibilidades y de la promesa de un mundo mejor. Y Tecnovisión estaría a la vanguardia de ese cambio, liderando con el ejemplo y demostrando que el verdadero éxito se mide no solo en lo que logramos para nosotros mismos, sino en lo que hacemos por los demás. Este era nuestro legado renovado. Y apenas estábamos empezando.